Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora de Abigail, aquí en Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 22 de Altí y en YouTube La Hora de Abigail. En numerosas ocasiones hemos abordado aquí en La Hora de Abigail y en Cotuí, en Abigail desde Fantino, a través de Telecotuí, Canal 10, el tema de la falta de agua que afecta al municipio de Fantino. Una situación de carestía tan grande y tan grave que el ciudadano y la ciudadana, sobre todo las amas de casa, las madres de familia, pues se sienten impotentes en la mayoría de los casos. ¿Por qué impotentes? Porque tienen que recurrir a la compra de camiones de aguas para llenar tanques, quienes no tienen cisterna, y los que tienen cisterna entonces llenan su cisterna. Pero en Fantino se ha hecho popular el que residentes construyan, hagan pozos tubulares, y desde un pozo tubular entonces se ayuda mínimamente a vecinos a que durante 2 horas o 1 hora a la semana se abastezcan del preciado líquido. Bueno, en la administración del presidente Danilo Medina se construyó un acueducto y se construyó en La Lometa, en la comunidad de Jima Arriba, que pertenece al municipio de Jima Abajo, de la provincia de La Vega, un tanque. Pero en el momento se entendió que con la construcción de ese tanque, el INAPA iba a lograr que el agua llegara en cantidad y en calidad al municipio de Fantino, que los ciudadanos y las ciudadanas de Fantino iban a tener el servicio de agua potable garantizado. ¿Qué va? Por el contrario, el agua ha sido utilizada por productores de arroz o otro tipo de productores para garantizar la calidad de sus cosechas con la irrigación de sus predios. La situación llegó al límite. La situación es la falta de agua potable en todos los sectores del municipio de Fantino. Y se había convocado para el lunes una protesta en la que en el puente sobre el río Cuayá, que permite el acceso desde La Vega al municipio de Fantino o a Cotuí, municipio cabecera de la provincia de Sánchez Ramírez, encabezada por un sacerdote de la iglesia de los Sagrados Corazones de Jesús de Fantino y el presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno, el diputado Obi Saldívar, conjuntamente con las juntas de vecinos del municipio. Estaba montada la protesta. Se le comunicó al presidente del Senado, que es de Sánchez Ramírez, a Ricardo de los Santos, se le comunicó a la gobernadora provincial Cristiana Rodríguez,
se le comunicó a Wellington Arnaud vía la diputada Katy Díaz, se le comunicó a Wellington Arnaud vía Luis Delgado, tesorero nacional, y Wellington Arnaud se apersonó a la iglesia de Fantino y con todos los sectores de ese municipio se planteó solución al desabastecimiento de agua potable. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dice Wellington Arnaud de los pasos que desde el INAPA se van a dar a partir de ayer, que fue la reunión al mediodía en la iglesia de Fantino, en la iglesia católica de Fantino, y cómo reaccionaron los que estaban convocando a la protesta, que fue acogiendo la decisión, la solución planteada por este funcionario del gobierno del presidente Luis Abinader. Escuchemos a Wellington Arnaud. Porque hemos conversado con la gente por mediación del padre, de la diputada Katy, y hoy hemos hecho un plan de trabajo. La gente está consciente de que la fuente del agua para Fantino es la presa de Rincón y que en el trayecto hacia acá esa agua cruda es interceptada por múltiples conexiones ilegales que estamos coordinando en el día de hoy con nuestras brigadas para desconectar y que el agua pueda llegar a Fantino. El acueducto se anunció que el acueducto de Jima está a punto de concluir. Es muy importante porque esto daría una solución definitiva para Fantino, sumado a los depósitos que nosotros vamos a construir, y ya el proyecto a largo plazo, que es el múltiple de Calle Ramírez. El acueducto múltiple anunciado recientemente en la Universidad UTECO de la provincia de Sánchez Ramírez y que fue anunciado con fondos provenientes del BID. Háblame un poquito de eso. ¿INAPA está involucrado? INAPA. Bueno, Wellington Arnaud dice que cuando se concluya la construcción del acueducto para Jima, porque el acueducto que se construyó era para Fantino, pero por desgracia las tuberías han sido utilizadas, desviadas para suplir a Jima y a sus comunidades rurales del preciado líquido, y entonces a Fantino se le ha limitado, se le ha coartado el derecho a recibir el suministro de ese líquido tan imprescindible para la vida humana e incluso para la vida animal. Resulta que la solución planteada para que los ciudadanos y ciudadanas de Fantino puedan recibir agua potable es objetada de inmediato por el alcalde de Jima Bajo, un señor que parece que no pasó por una academia, por un centro universitario, pero mucho menos por una escuela primaria, intermedia o un liceo secundario, aun cuando tiene el título de ingeniero, el señor Ignacio Céspedes, porque este señor dice, proclama a voz en cuello, que él es el jefe, el que manda en Jima Bajo, en un desconocimiento absoluto de la ordenación territorial de República Dominicana, pero además de que en República Dominicana hay un ordenamiento establecido en la propia Constitución que nos rige hoy y que nosotros como ciudadanos, mucho más cuando usted es funcionario, debemos observar. El señor Ignacio Céspedes ha dicho que él no acepta
que a Fantino se le dé agua. Y en una actitud que llama a la provocación, que llama al enfrentamiento entre comunidades, que desde que yo soy niño había visto la hermandad, la solidaridad entre fantinenses y la gente de Jima. Porque en principio, Fantino, un municipio establecido como tal desde el 1962, que fue distrito municipal primero, y que al elevar a Sánchez Ramírez a la categoría de provincia, con Cotuí como municipio cabecera de provincia, se establece el municipio de Fantino, que en ese momento Jima abajo era un paraje, que posteriormente en una administración del PRD, una diputada que hoy es del PRM sometió el proyecto de ley que elevó a categoría de distrito municipal a Jima Bajo. Entonces, a Jima Bajo, que era sección, y que los estudiantes de Jima Bajo, hasta el 1996 por ahí, donde iban a cursar el bachillerato, era Fantino, donde los curas, los sacerdotes católicos que oficiaban las misas y tenían a su cargo las actividades religiosas en Jima Bajo, iban de Fantino. Recuerdo bien todavía al padre Javier, al padre Andrés, pero que además la actividad comercial de los jimeros era en el municipio de Fantino y nunca hubo dificultad hasta que llega este señor que se llama Ignacio Céspedes, que por desgracia parece que fue a una aula universitaria, porque en vez de aprender a conciliar intereses, a trabajar por evitar fricciones entre municipios, entre ciudadanos y ciudadanas, lo que está es exacerbando los ánimos. No obstante, la autoridad que tiene que ver con todo lo que significa agua potable en el país, excepto donde no necesitan los Cora, pero en La Vega existe Cora Vega, pero el director de Cora Vega estaba en la reunión en la iglesia de Fantino, en la que se estaba planteando la solución del problema de agua, tanto de Jima como de Fantino. Pero este señor, que por desgracia para los jimeros y para quienes tienen que transitar por ahí, parece que cree que está por encima de su propio partido, el de la Liberación Dominicana, porque es un alcalde del PLD, con una actitud de arrogancia, de prepotencia y de violencia, que usted diría, bueno, pero no estamos ni siquiera en los años de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, o de los 12 años de Balaguer. Estamos en un proceso democrático, con altas y bajas, pero en República Dominicana no es posible que un alcalde esté desafiando a otro alcalde, como hace Ignacio Céspedes, con el alcalde doctor Damián Núñez de Fantino, o con el director de INAPA, Wellington Arnaud, porque parecería que le amo, dueño y señor del territorio que se llama Jima Abajo. Pero este país no puede seguir dándose a gente que desconozcan sus funciones y sus responsabilidades frente a la ciudadanía, frente al ciudadano, frente a la ciudadana. ¿Qué ejemplo le da a los electores y electoras que lo llevaron a la alcaldía de esa comunidad
formada por hombres y mujeres trabajadores, laboriosos, por hombres y mujeres que se dedican a cultivar la tierra. Por eso a Jima le llaman el municipio del arroz. Pero a Jima no se le llama el municipio de los violentos o de los sin leyes o de los que están por encima de las estructuras jurídicas de República Dominicana. Ojalá que en el PLD, el presidente Danilo Medina y el propio presidente de la Liga Municipal Dominicana, el jefe de la policía y hasta el consultor jurídico del Poder Ejecutivo le hagan ver, le hagan entender y él pueda asimilar, si es que tiene capacidad, neurona para asimilar cuál es el deber de un alcalde y cuál debe ser su comportamiento frente a la población. Vamos a escuchar al final lo que dice Wellington Arnaud a propósito de esto de Jima. Me dicen que el alcalde está hablando allá, está interviniendo, pero nosotros nos preparamos bien para hacer lo que hay que hacer. Pero ustedes tienen que estar conscientes de lo que se está haciendo, porque lo que estamos haciendo nosotros es lo correcto, no estamos haciendo nada mal hecho. Es más, lo estamos cuidando a ellos de que no tengan un problema, porque están consumiendo un agua sin tratar. Entonces, Fidel, corto plazo es que a partir de hoy, mañana, pasado, tengamos agua. Corto plazo. Mediano plazo. Nuestros equipos ya de ingeniería. Bueno, ahí dijo que el corto plazo y mediano plazo habrá solución al problema de agua, pero que la solución definitiva al problema de agua, no solo de Fantino, de Villa La Mata, de Cotuí, de Cebico, será cuando desde INAPA se construya el acueducto múltiple de la provincia de Sánchez Ramírez, un acueducto que fue anunciado por el presidente Luis Abinader, hará cosa de 5 años, pero las ejecutorias gubernamentales llevan un proceso y parece que todavía no se ha agotado todo el proceso de estudio, de sometimiento a concurso para adjudicar la obra, la construcción de esa obra, ni de dónde va a salir el financiamiento. Esperamos que la autoridad encabezada por Wellington Arnaud de INAPA y la Policía Nacional y hasta el ministro de Defensa de República Dominicana actúen, porque de verdad que ningún funcionario, sea municipal, sea legislativo o sea del gobierno central, puede ponerse ni oponerse a la solución de un problema que lo que haría es más viable y llevaría más calidad de vida a más de 25,000 ciudadanos y ciudadanas que vivimos en el municipio de Fantino, o de más de 35,000 ciudadanos y ciudadanas que pernoctan en Fantino cada día. Pero se dio el primer paso y era que Wellington Arnaud escuchara primero a los ciudadanos de Fantino y planteara la solución en lo inmediato y en el mediano plazo.
y que la solución, tal como él dice, al final de la jornada llegará si se construye en lo que resta del gobierno de Luis Abinader ese acueducto múltiple que vendría a satisfacer la demanda de agua potable de más de 300,000 ciudadanos y ciudadanas en la provincia de Sánchez Ramírez. Qué bueno que la Iglesia Católica se empoderó y que el presidente del PRM, del partido de gobierno, asumiera como propia la demanda de los ciudadanos y ciudadanas organizados en juntas de vecinos del municipio de Fantino. Eso indica que no todo está perdido en esa comunidad. Una comunidad en donde hay miles de profesionales, en donde la actividad económica está por encima de más de 10 provincias de República Dominicana, en donde los hombres y mujeres se levantan bien temprano a producir para mantener a los suyos y contribuir al crecimiento de la República Dominicana. Eso es Fantino. Y ojalá que la solución sea cierta y así entonces nosotros poder reconocer que en INAPA se buscan soluciones a los problemas que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de los hogares, de las familias y, ¿por qué no?, del ciudadano y de la ciudadana de ese municipio que se llama Fantino. Vamos a una pausa. Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta.
Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La respuesta con el Doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La felicitación de Abel condicionó ya el Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí en La Hora de Abigail, pero claro, en Teleimpacto, Canal 52, de Claro. El 16 de agosto, en República Dominicana, es la fecha, no solamente en el que se recuerda la gesta restauradora, el acontecimiento que nos permitió real y efectivamente caminar como nación, como pueblo, porque hubo la independencia efímera de 1821, de Núñez de Cáceres, hubo la independencia nacional del 27 de febrero de 1844, pero la restauración es el acontecimiento que para muchos historiadores pone el punto sobre la I a lo que hoy es la República Dominicana, la nación dominicana. Un acontecimiento que marcó lo que deberíamos ser como pueblo. Pero en nuestro país, coincidiendo con esa gesta histórica del 16 de agosto, los presidentes cada 4 años asumen el mando, se juramentan, se posesionan en República Dominicana. Pero también hay cambio en los bufetes directivos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. El presidente del Senado ejerce la función de presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la Cámara de Diputados cae en función de vicepresidente de la Asamblea Nacional. En esta ocasión, 16 de agosto, el presidente de la República no tiene que ir. Va cuando toma posesión y el 27 de febrero acude a rendir cuenta, sus memorias de lo que ha sido la ejecutoria gubernamental durante 12 meses. Pero en República Dominicana hay mandatarios que han acostumbrado a generar cambios en su gabinete, en la estructura directiva del gobierno. Entiéndase que aquí hay, de acuerdo con la Constitución, 3 poderes del Estado:
el legislativo, que es el primero, el ejecutivo y el judicial. Pero en la práctica, quien está arriba en el ejecutivo, de una forma u otra, se la ingenia para mantener control del Estado dominicano. A veces, como el caso del presidente Luis Abinader, se habla de independencia, se habla de la no inmiscusión en los asuntos del legislativo ni del judicial. Pero ahora el partido de gobierno, el PRM, que tiene control absoluto de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, ha anunciado la ratificación del presidente Ricardo de los Santos en el Senado y de Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados. Nosotros aquí habíamos expresado que entendíamos que Luis Abinader, presidente de la República, hoy presidente electo, escogido, señalado por aclamación, presidente del PRM, iba a preferir seguir de la mano de Ricardo de los Santos y de Alfredo Pacheco en el Congreso Nacional. Y así se hizo. Aun cuando Pacheco no tenía una especie de turbamulta, de micromeeting abajo, así no ocurría en el Senado de la República. En el Senado de la República hubo grupos que querían cambio, es decir, que Ricardo de los Santos no siguiera presidiendo el Senado. Pero tendrán que aguantarse para el 2027-2028, que en un acto que nosotros creemos que es adelantarse al curso de los acontecimientos, ellos han dicho que para esa ocasión, el último año de este cuatrenio, iría como presidente del Senado el señor representante de María Trinidad Sánchez, el señor Victoria Ye. El hombre es él y sus circunstancias, o sus circunstancias. Usted no puede adelantarse al tiempo, porque la vida es frágil. Y hoy usted está, yo estoy aquí hablando, y mañana usted no sabe lo que puede sucederme. Entonces, esto de anunciar con un año de antelación que fulano de tal, que tal o cual persona va a presidir, eso solo Dios sabe cuándo usted se va de la faz de la tierra. Usted sabe que llegó un día, pero no sabe cuándo se va. Pero en el PRM parece que tienen una varita mágica y saben que usted nació un día y que usted va a estar después de agosto de 2027 presidiendo el Senado de la República. Allá ellos. A ellos le está saliendo todo bien ahora. Vamos a ver si le sale bien con los cambios que se esperan en el tren gubernamental. Se habla que hay funcionarios que no dan pie con bola, que las protestas sectorizadas y municipales van en ascenso en nuestro país. Y todo eso a 2 años, a menos de 2 años de las elecciones del 2028. Porque estamos en agosto, las elecciones municipales son en febrero del 2028.
Las elecciones congresuales y presidenciales son en mayo del 2028. Es decir, menos de 24 meses para las elecciones presidenciales y legislativas y menos de 22 meses para las elecciones de febrero, en la que habrá cambios en los municipios, en los ayuntamientos y en los distritos municipales. En fin, se habla que el presidente Abinader va a cambiar a gente, a funcionarios. Se ha hablado mucho de que ya tendremos a un nuevo superintendente de bancos, porque Alejandro Fernández renunció después de 6 años, que habrá cambio en el Intran. Se habla que habría cambio en Indotel. Se habla de cambio en una de las secretarías que funcionan en la Presidencia de la República. Ahí existe la Secretaría de la Presidencia o el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Uno la preside el Ministerio de la Presidencia, José Ignacio Paliza, pasado presidente del PRM, y otra la dirige Andrés Bautista García, que es la administrativa de la presidencia. Se ha insistido mucho de que habrá cambio en la Cancillería de la República Dominicana, que ahí en principio se hablaba de que el ministro de Educación, Luis Miguel Descán, iría al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque a Paliza, según el rumor, que en principio se decía que iría ahí, ya había sido descartado. Pero resulta que ahora Luis Miguel Descán, que se había despedido en educación, le ha dicho a los funcionarios que hay marcha atrás. Y marcha atrás significa que Luis Miguel Descán seguiría siendo ministro de Educación y que a Guido Gómez Mazara, que se le había señalado que iría a Educación, ya no va para Educación. Ahora se dice que a Guido Gómez Mazara podrían enviarlo a ocupar una de las 2 posiciones más influyentes, más importantes que gobierno alguno pueda tener en República Dominicana. Y una de esas 2 posiciones o es el Ministerio de la Presidencia o es el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Parecería que José Ignacio Paliza, que el expediente de José Ignacio Paliza ha sido retomado y se habla entonces que podría ser finalmente designado en Cancillería y que Guido ocuparía la posición de José Ignacio Paliza. Yo no soy un adivino, no tengo una varita mágica para decir que fulano va para acá o va para allá, porque eso solo lo sabe el presidente Luis Abinader. Y aquel o aquella que él le haya dicho, prepárate, que usted está en tal posición y usted va a ocupar tal cargo, o usted sale del gobierno. Por eso, si Guido sale de Indotel, ahí habrá que nombrar a otra gente. Han estado hablando de medio ambiente, que hay un ex ministro de Obras Públicas que quiere ir a medio ambiente. Hablamos de delito de exención. Hablamos también de que hay quienes andan buscando que destituyan a Farideh Raful de Interior y Policía, y que incluso un ex ministro de Interior y Policía le ha dicho a allegados que él podría volver al ministerio. Hablamos del que es cónsul en Nueva York, el señor Chu Vázquez.
Hay allá en el campo, en el Cibao, una frase, algo que dice que al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Chubaque es funcionario, él. Su hija es funcionaria. En estos días se ha estado hablando de que el esposo de su hija iría a una posición. Su hijo, que era empleado del gobierno, es diputado. Pero al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Y es mejor caer en gracia que ser dichoso. Parece que esa gente cae en gracia. Pero mucha gente se hace grandes expectativas de cambios en el gobierno, en la administración pública. Yo creo que no hay presidente que haya hecho más cambios o rotaciones que Luis Abinader en 6 años en el país. Solo faltaría que David Collado salga de turismo, que el ministro de Relaciones Exteriores salga de ahí, que cambien al que está en el DNI, que cambien al que está en el Banco Agrícola, que cambien al que está, que para mí ha hecho un buen trabajo, el que está en el INDRI, Olmedo Cava, porque ahí son pocos los funcionarios que tienen 6 años en el gobierno de Luis Abinader que no hayan pasado por otras instituciones. Ahí tenemos el caso de Eduardo Estrella en Obras Públicas, ahí tenemos el propio Luis Miguel Decán en el Ministerio de Educación, que han sido rotados. Pero la gente quiere que lleguen nuevos funcionarios al tren gubernamental, porque eso amplía las posibilidades de que el ciudadano, la ciudadana que milita en el partido de gobierno pueda accesar a las mieles que ofrece y que da el poder. Habrá cambios significativos que hagan que los funcionarios del PRM se reencuentren con sus compañeros y compañeras de partido y mucho más, que puedan resolver los problemas que hoy por hoy ocasionan protestas en Navarrete, en Moca, en Salcedo, en Fantino, en cualquier pueblo del país. Eso lo tiene en su mano Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. Y no necesariamente tiene que ser con cambios el domingo 16 de agosto. Vamos a la pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el Doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de la verja. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto.
La felicitación de Abel condicionó ya el Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí en Teleimpacto, canal 52 de Claro, 22 de Altí, en La Hora de Abigail. La República Dominicana y Cuba, el pueblo cubano, han tenido unos vínculos que vienen de muy lejos. Hay que recordar que un prohombre dominicano es considerado padre del pueblo cubano porque trabajó, luchó, peleó por la independencia de Cuba. Y los cubanos sienten veneración cuando se dice, se habla de ese gran estratega, gran ciudadano que contribuyó a la causa más noble para que ese pueblo pudiera caminar sin la tutela de otra nación o otro país extranjero. Hablamos de Máximo Gómez. Y entonces, en República Dominicana se recuerda que se establecieron relaciones con Cuba a principios del 1900 y que después, con la presencia de Leonidas, de Rafael Leonidas
Trujillo Molina, el sátrapa, el ejercicio del poder por la fuerza, pues eso se suspendió, esas relaciones, esos vínculos. Y al correr de los años, al pasar de los días, y en momentos de muchas dificultades impuestas por el bloqueo, por las sanciones al pueblo de Cuba bajo la conducción del timonel, del caballo, del líder que hizo posible acabar con la dictadura de Batista, Fidel Castro, que justamente se cumplen 100 años, su centenario. Pues Balaguer, que uno decía que era un dictador, Balaguer en el momento de mayores dificultades para que a Cuba cesaran ciudadanos, ciudadanas, para que llegara a Cuba materia prima o productos terminados, Balaguer permitía, sin tener relaciones diplomáticas con Cuba, relaciones comerciales, y se operaban vuelos de Cubana de Aviación, y había una empresa que montaba las excursiones y los viajes a Cuba en República Dominicana. Pero en tiempos de democracia, en un partido que se llama Partido Revolucionario Moderno, en un hecho insólito, pero que a mí se me parece mucho a lo que se hizo con Venezuela, cuando Estados Unidos lanzó la campaña de cerco y aniquilamiento contra el régimen de Nicolás Maduro, como Estados Unidos ha lanzado una campaña de cerco y aniquilamiento contra el régimen de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel, cuando República Dominicana participa en una reunión en Panamá, en la que Pete Hegseth, el gendarme de la guerra, junto con Marco Rubio de Estados Unidos, el ministro de Defensa dominicano, estaba ahí cuando el gendarme de la guerra dijo que 19 países estaban prestos a apoyar a Estados Unidos en una incursión por tierra a Cuba. Y pocas horas después, la administración del presidente Luis Abinader, que es parte del escudo de las Américas, que es el mismo equipo que está allanando el camino para, por la fuerza, atacar el gobierno de Cuba, sin que nosotros tengamos vela en ese entierro, porque hay que respetar el derecho de las naciones a darse el tipo de sistema, de régimen, de gobierno que entiendan, y que es a ellos y no a nosotros que nos compete quitar o poner gobierno en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Panamá, en Colombia, en El Salvador, en Argentina, en Perú, en Honduras. Ahora Dominicana le da un ultimátum de que el domingo 21 ciudadanos y ciudadanas de Cuba, 10 funcionarios de esa legación diplomática, deben abandonar el territorio dominicano. Un hecho insólito que se parece mucho a lo que se hizo con Venezuela, que se permitió que el aeropuerto José Francisco Peña Gómez o Las Américas y la base aérea de San Isidro fueran utilizadas
por soldados, por militares norteamericanos, y para utilizarlo para los aviones que irían a atacar bajo el pretexto del combate a la droga, fueron a secuestrar y a llevarse hacia una cárcel norteamericana al presidente venezolano, al que había sido electo en las urnas, en elecciones, por el pueblo venezolano, por los venezolanos que viven allá. Pero ojalá que al presidente Abinader y al PRM las cosas le salgan bien, porque las elecciones aquí son en el 28 y la Biblia dice que usted recoge lo que siembra, y si usted está sembrando tempestad, es difícil usted cosechar buenos vientos para que los barcos vayan bien, o para que los aviones vuelen bien, y mucho más para que usted continúe en el poder más allá del 16 de agosto del 2028. No se había visto un acto de esa naturaleza, pero cada quien es dueño de sus actos. Lo lamentable es que se actúe contra Cuba asediada, acorralada. Y no es extraña la actitud del gobierno dominicano anunciada por la Cancillería de expulsar del territorio dominicano a 10 funcionarios cubanos que estaban en la Embajada de República Dominicana, porque ya Dominicana varió su actitud en unas votaciones de la ONU sobre Cuba. Y alguien dijo una vez, nada nuevo hay bajo el sol, y parece ser que se están repitiendo los pasos para ir acorralando y queriendo incidir, influir en la vida de otros pueblos. Respetemos el derecho a ejercer soberanía que tienen los demás países y los ciudadanos y ciudadanas, y nosotros defendamos lo nuestro aquí, que ya nos han invadido frente a la mirada complaciente de Estados Unidos, de Canadá y de la Unión Europea. La hora de Abigail.